no podemos comenzar antes, pero sí ya se cuenta extraoficialmente que hay quórum. Entonces, lo que sí les digo es a las 8:29 ya vamos, y creo que nos va a ser posible aprobar el acta antes de comenzar la actividad de hoy, pero solo estamos ahí pendientes. Creo que no conviene comenzar antes de las 8:30 porque se efectúa a las 8:30. Entonces, si tuviéramos todos presentes, licenciado Barrales, Juárez. Ya estamos. Gracias. Sí. Gracias. Muchas gracias. Es una campana educada. Lo que sí podríamos hacer, si les parece, es comenzar a leer el acta para ganar tiempo, sí, extraoficialmente. Comenzar a leer el acta extraoficialmente, vale, que viene el licenciado Monterroso. Ah, no, perdón.
Muy bien, siendo las 8:30, damos inicio a la sesión. Voy a, aparte de darle la bienvenida a todos, también desear que sea una sesión, como ha sido hasta el momento, muy productiva y esperemos cumplir la mayoría, si no todos los puntos que se proponen. Acto seguido le voy a pedir al señor secretario que establezca el quórum oficialmente. Bueno, según la visual, solo falta el comisionado Juárez y ahí habemos 18 de 19. Muchas gracias. Por cierto, está firmado. Muy bien, bienvenido, comisionado Juárez. Entonces tenemos foro, de hecho, presencia de los 19 comisionados, ahora ya con la incorporación del... Sí, todos. Tienen a la vista la aprobación de la agenda como punto 3 y también ahí la copia de la propuesta de agenda. Si hay algún elemento que consideren incorporar o eliminar, por favor, lo vamos a someter a consideración. De lo contrario, solo quisiera resaltar el punto 5, que es el foro. Se le ha puesto elementos para interpretar el primer párrafo del artículo 233 de la Constitución Política de la República, actividad que ya habíamos ampliamente discutido en la sesión pasada. Notan ustedes que correspondencia se colocó después para hacer espacio. Entonces, si no hay ninguna observación a la agenda, ¿hay alguna? Entonces yo les rogaría que levanten la mano para manifestar su aprobación a la agenda de hoy. Entonces hay unanimidad, por lo tanto se aprueba la agenda tal como está. Siguiente punto, tenemos como siempre la lectura y aprobación del acta anterior, y como ha sido método utilizado, se les ha repartido a todos una copia en papel de la agenda, en la cual se les ruega que hagan anotaciones de errores, correcciones, de forma que tengan toda la claridad, para que luego el secretario las pueda incorporar. Y reservar el tiempo únicamente para las partes de fondos, los asuntos de fondo. Entonces vamos a dar unos minutos más para poder terminar el ejercicio. Ya estaba bastante adelantado, pero igualmente. Les ruego, solo para llevar una idea, sin votación, solamente como una señal,
los comisionados que necesiten más tiempo para leer el acta antes de iniciar la discusión, que levanten la mano si son tan finos. Ok, pues vamos a dar unos minutos más para... Muy bien, entonces si procedemos, nuevamente la reforma, errores, ya de hecho 2 comisionados han dejado sus actas y el secretario suplente toma nota. Pero concentrémonos ahora, si hay, a los aspectos de fondo. Entonces abrimos la discusión para aspectos de fondo. Comisionado Ortiz. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. En el folio número 72, en la cuarta línea, dice en observancia a los plazos. Ahí es plazos legales. Sí, de fondo. Solo de fondo. Sí, gracias. Gracias, comisionado. Por el tiempo, ¿verdad? Comisionado Juárez. Si son tan amables de pasar el micrófono. Sí, en el folio 69, en lo que se refiere a la solicitud de opinión consultiva, se habla de cómo debe interpretarse el vocablo reelección. Yo sugiero que se deje Corte General indique cómo debe interpretarse el contenido del artículo 133 respecto a la reelección. Y es 233 también el artículo. Gracias, señor presidente. Bueno. Solo una observación, comisionado Juárez, para la información. El acta, o sea, la correspondencia se fue con esos términos. Podemos plantearlo como usted dice, pero igualmente los documentos que llegaron al Congreso se hizo énfasis en esa palabra. Estimo que puede corregirse porque no se está copiando textualmente lo que se indicó, entonces aquí sí se puede modificar. Entonces, ¿podría usted indicar cuál es su propuesta? Mi propuesta es de que cómo debe interpretarse el contenido del artículo 133, eliminando el vocablo reelección. Eso creo que no tiene lugar aquí. Bueno, ahí la propuesta, en esencia, concretamente, es quitar la parte de reelección y solo dejar la interpretación. La verdad, no cambia mucho el asunto, pero escuchamos. Yo no estoy de acuerdo porque el problema es que no es el artículo 233 como tal, porque eso involucra varias cosas. Es solo la última oración del primer párrafo del artículo 233. Eso es lo que está sujeto a interpretación, lo demás no. Entonces elige. Entonces sería el final del artículo 233. Por eso, pero es la palabra que dice ahí. Comisionado Ramírez. Muchas gracias. También me preocupa si se fue como 133, porque no es 133. No, es un error. Ese es un error. 233. O sea, vamos a señalar que es la última parte del artículo 233.
la última oración de... No, pues el último. Interpretarse la última oración del primer párrafo del artículo 233. Muy bien, ¿alguna otra observación? Sí, comisionado Ramírez. Buenos días a todos. En el folio 71, antes de que inicie el quinto punto, dice 17 comisionados y en el 72 dice 16. Es que primero se fue el comisionado Méndez, quedamos 17, después el periodo quedan 16. Por eso puse yo ahí eso. ¿Alguna otra? Muy bien, si no hay, entonces, salvo las de forma que están recogidas en los documentos, en las copias, procederíamos entonces a incorporarlas y luego, como hemos acostumbrado, a firmarlas en el transcurso de la sesión y aprobaríamos el acta si ya no hay más observaciones de fondo. Entonces, si están de acuerdo con el acta, por favor levanten la mano. Falta alguien, el comisionado Fritz. ¿Dónde está? Pero tenemos que esperar. Solo recuerden colocar su nombre en el acta para facilidad. Si tienen duda, la secretaria puede acudir a la persona que hizo las correcciones. Ahí está el comisionado Fritz. Entonces, estábamos solamente en el punto del acta. Quisiéramos entonces votar para aprobar el acta con la salvedad pues que las cosas de forma van a ser incorporadas. Entonces pregunto si están de acuerdo en aceptar el acta, que levanten la mano, si están de acuerdo. Muy bien, pues por unanimidad nuevamente se aprueba el acta. Eso nos coloca con el tiempo suficiente para hacer las preparaciones, ¿verdad? Creo que es mejor dedicarnos al foro. Entonces les voy a pedir a las personas que están acá, incluso al comisionado Thomas, que fue la persona que designó la comisión para moderar el foro. No sé si ya estén presentes los congresistas, los expositores, pero igualmente vamos a aprovechar este tiempo para darle la palabra y más bien el control al comisionado Fritz Thomas y que nos explique acerca de la actividad y de las reglas que están. Nosotros vamos a ocupar la parte que está ahí, al otro extremo de la mesa, para liberar ya el escenario y poder dar espacio. Entonces, comisionado Thomas, queda usted la mano.
Son las 9 en punto. Dado que no se encuentra el licenciado Jesús Tomayor, y sí se encuentra aquí el licenciado Mario Estuardo Archila del Movimiento Cívico Nacional, lo vamos a invitar que nos acompañe. Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este foro interno de la Comisión de Postulación para la elección del Contralor General de Cuentas 2014-2018. El objeto de este foro es un análisis del artículo 233 de la Constitución Política de la República de Guatemala. De acuerdo a lo acordado por los señores comisionados, quiero advertir que este es un foro, no es un debate. Y segundo, que lo que se pretende es hacer un análisis abstracto y no darle tratamiento a casos concretos. Tenemos el gusto de tener con nosotros esta mañana como expositores invitados. Gentilmente han aceptado nuestra invitación al licenciado Alejandro Barceles, a la licenciada Diana Fernández, al licenciado Gabriel Orellana y al licenciado Mario Estuardo Archila. Hemos elaborado unas reglas muy sencillas para este foro, que son las siguientes. Primero, cada expositor contará con un tiempo máximo de 15 minutos. No habrá interrupciones ni comentarios. El orden será por sorteo. Segundo, los comisionados harán preguntas cuando finalicen las presentaciones de los 4 expositores. Tercero, el periodo de preguntas y respuestas será de 1 hora. Cuarto, los comisionados formularán su pregunta a uno de los expositores. Las preguntas no excederán de 1 minuto. Y aquí voy a pedir que por favor los señores comisionados hagan preguntas. El moderador dará la palabra para las preguntas. Quinto, las respuestas de los expositores no excederán de 3 minutos. Quiero tal vez aclarar que el motivo de esto es para un poco de economía del tiempo. 1 minuto para las preguntas, 3 minutos para las respuestas, para dar oportunidad a la mayor cantidad de comisionados de formular preguntas. Sexto, no se admitirán preguntas o comentarios del público. Y séptimo, asuntos no contemplados en las reglas del foro serán resueltas por el moderador. Así que muchísimas gracias. Vamos a proceder a hacer un sorteo para el orden de los expositores, si les parece. De acuerdo con el orden de lo que salió en el sorteo, tendremos en primer lugar al licenciado Alejandro Barceles, segunda, licenciada Diana Fernández, tercero, licenciado Gabriel Orellana y cuarto, licenciado Mario Archila. Entonces, licenciado Barceles, tiene usted la palabra, ya sea que quiera estar aquí o en el podio que lo tenemos preparado ahí, donde usted guste. Buenos días. Primero que
nada quiero agradecer el honor de estar aquí platicando de un tema interesante y sobre todo estar frente a una comisión de postulación. Es la primera vez en mi vida que estoy frente a una comisión de postulación. Y para los que creemos en el derecho constitucional y los que hemos visto el sufrimiento que esta constitución ha tenido, sabemos que precisamente una de las grandes aspectos que nos podemos sostener es en las comisiones de postulación, aunque sean vilipendiadas todos los días en la prensa y sean vilipendiados todos los días en análisis superficiales. Las comisiones de postulación son los órganos precisamente que se crearon para evitar esa historia de abusos legislativos que existían en nuestro país y que precisamente lo que hicieron fue fomentar la violencia indiscriminada, la represión y sobre todo la deslegitimación del derecho con la Constitución anterior. Entonces han sido soluciones. Por supuesto hay mucho se puede escribir, pero la existencia de comisiones de postulación es un filtro y un contrapoder a esa decisión legislativa. Entonces, contextualizado un poquito el tema, nos han pedido abordar cómo interpretamos, cómo creemos interpretar el artículo 233 de la Constitución. Esa es en concreto el requerimiento. Y sí debo también de sostener, porque en Guatemala es un poco complicado a veces hablar de constituciones, porque era lo que de la Constitución era lo que platicábamos con el Estado Orellana. Aquí todo el mundo quiere personificar y no estamos tocando un tema específico, y eso quiero ser totalmente concreto. Aquí no se está defendiendo a una persona o atacando a otra persona. Este no es un tema personal ni es un caso específico. Estamos dando nuestra opinión en torno a los alcances de una norma, y lo lindo es que ya sabemos que no estamos de acuerdo en todo, ¿verdad? No estamos de acuerdo en todo, sino que tenemos distintas perspectivas para entender el alcance de esa norma. Aquí no hay nadie con verdades absolutas, sino que lo que intentamos, los cinco que estamos aquí sentados, es crear un proceso de madurez democrática y sobre todo un proceso de interpretación legal que por sí es complejo y difícil. Porque si no fuera complejo y difícil, pues entonces no nos hubieran invitado, y tal vez nosotros, la idea es poder ayudarles a abonar un poco a la discusión que ustedes tarde o temprano tienen que tener. Entonces, la regla en nuestro país, y sobre todo a partir de la reforma constitucional del 93-94, es que la reelección es permitida, ¿verdad? Esa es la regla de los cargos públicos. Todo el que están, los diputados pueden reelegirse. Los alcaldes antes tenían prohibición de reelección, se quitó en el 93 y 94. Los magistrados pueden reelegirse. De hecho, como cosa interesante, en toda la historia de nuestra Constitución nunca se ha reelecto un magistrado a la Corte Suprema de Justicia, pero no es porque no tenga derecho, sino que hemos creído nosotros que ninguno merece esa reelección, y llama poderosamente la atención, porque también eso significa que somos bastante ingratos. Ha habido mucha gente que sí merece una reelección en la Corte Suprema de Justicia, pero que nunca la ha tenido. Eso no ha sucedido, como digo, con el Congreso, con los alcaldes, con la Corte de Constitucionalidad y con las Cortes de Apelaciones. Es decir, el Ministerio Público incluso puede ser reelecto. Sin embargo, cuando se reforma la Constitución en el 93-94 y se toca el tema del Contralor General de Cuentas y se crea la Comisión de Postulación, sí se establece una excepción a la regla. Y se dice, en ningún caso el Contralor General de Cuentas podrá ser reelecto. Ese es el mandato que tiene el artículo 233 constitucional. Entonces la pregunta radica en esa prohibición, que ya de por sí es clara. Por ejemplo, estamos seguros que no hay ninguna duda de que la actual Contralora no puede reelegirse. La pregunta del millón es, ¿puede ser otra vez electo alguien que ya fue Contralor hace muchos años, hace 10 años, qué sé yo, con anterioridad?
Y mi concepción, ¿verdad?, entendiendo la palabra con sus alcances, buscando exactamente el significado que el diccionario nos da, reelegir es volver a elegir. Yo sostengo de que esa es una de las prohibiciones que tiene nuestra Constitución, y que si en todo caso el constituyente o en la reforma constitucional, más bien, porque no puede cobrar, en la reforma constitucional, si hubiera pretendido de que se dejara un pedido de por medio o dos pedidos de por medio, pues así se hubiera redactado. Aquí hay un tema que yo creo que estimo, hay una prohibición absoluta, y es precisamente porque la reforma constitucional también lo que pretendía realizar es fortalecer el rol de la Contraloría General de Cuentas. Como sabemos, el órgano contralor, pues simple y sencillamente es un contrapoder por excelencia, un órgano de control por excelencia, y entra a todo el ámbito de la administración pública e incluso de la administración privada cuando utiliza fondos públicos o que hace con el país. En consecuencia, lo que existe es un interés de esa reforma constitucional para dotar de un principio de no reelección a quien gobierne esa entidad, y que entonces no exista los vicios que pudiera representar el haber ungido en un momento determinado como contralor. Creo, y ahí es tal vez son las notas disonantes que vamos a tener, de que no hay que ser casuístico en el tema, es decir, que no hay que buscar una prohibición desarrollada en otro artículo o desarrollada de otra manera. Aquí la orden yo la veo, por lo menos desde mi punto de vista, totalmente clara y expresa, prohibiéndose definitivamente cualquier posibilidad de reelección en el ámbito temporal. Quien ya fue no puede ser o no puede volver a ser sí, es una excepción a la regla, como decía, la segunda excepción. El presidente de la República sería la otra excepción, de que no se pueden reelegir en un cargo. Creo que, insisto, el origen de la disposición es un interés por fortalecer ese órgano de control. Recordemos que antes de esa reforma constitucional, incluso abogados podían ser contralores generales de cuentas y de otras profesiones. Y se buscó ya un tema de especialización, se buscó un tema de autonomía y se buscó un tema de funcionalidad efectiva. En consecuencia, insisto, si el deseo de esa reforma constitucional hubiera sido otro principio sería. Yo estoy convencido también, y se los digo abiertamente, de que lo que menos necesita el país es más crisis institucionales, y más crisis de justicia y más crisis de discusiones judiciales sobre temas de este aspecto. Por lo tanto, entonces, cualquier persona le podría decir, bueno, si ustedes tienen duda, la duda beneficia a la persona para participar. ¿Okay? Obviamente, cuando se restringen cuando hay duda de restricción o de ampliación de derechos, uno tiene que irse, en caso de duda, a la ampliación de derechos, no a la restricción de derechos. Eso es fundamental. Sin embargo, aquí, insisto, la orden de la Constitución yo no la veo ni siquiera que genere más de alguna, ya cuando se ve palpablemente lo que ahí está escrito, que se genere mayor discusión. Y si a eso nos vamos dentro del contexto de fortalecimiento del órgano contralor, y si a eso nos vamos, que el órgano contralor entra a los tres poderes del Estado y a los demás órganos de control, y si nosotros nos vemos también que hay un interés por fortalecer ese control del dinero público que ingresa a arcas privadas para beneficios determinados, pues definitivamente existe el interés por el cual se pueda asegurar la alternabilidad en el ejercicio del mando de la Contraloría General de Cuentas. Entonces, esa es mi opinión. Yo estoy convencido de que aquí en la Constitución, en la reforma constitucional, existe ese mandato,
existe ese principio y le aplica a todo aquel todo aquel que haya ejercido el cargo de Contralor General de Cuentas en cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Garcés. Le pasaríamos la palabra a la licenciada Diana Fernández. Buenos días a todos y a todas. Yo también agradezco la oportunidad que me dieron de participar en esta actividad y, en cierta manera, colaborar con ustedes, comisionados, y con los objetivos que tendrán que lograr como comisión de postulación. Definitivamente aquí vamos a encontrar criterios distintos, pero ese es el objetivo de nutrirnos con información, con elementos para que ustedes luego los puedan utilizar para la toma de decisiones. La siguiente, por favor. En primer lugar, para abordar el tema de la prohibición de reelección o la no reelección del Contralor General de Cuentas establecida en la Constitución Política de la República, a mí me gustaría hacer referencia a la naturaleza de la institución de la Contraloría General de Cuentas, que al igual que otros órganos del Estado, como la Corte de Constitucionalidad, el Procurador de los Derechos Humanos, el Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral, están definidos doctrinariamente como órganos extrapoder, debido a que ejercen una porción de poder dentro de la estructura y organización del Estado. Se encuentran en relación, si los buscamos en la organización del Estado, se encuentran en relación horizontal, en un nivel horizontal, con los tres poderes clásicos del Estado, gozan de relativa independencia funcional y económica, son creados y su objetivo principal es limitar y controlar. Por favor, a los señores del público, por favor, si necesitan conversar, salgan, pero por favor no interrumpan el evento y guarden silencio. Gracias. Son creados y su objetivo principal es limitar y controlar a los organismos del Estado, especialmente al organismo ejecutivo. Sin embargo, como ya todos sabemos, a todos les son aplicables normas distintas para la designación de sus funcionarios. Así, por ejemplo, el fiscal del Ministerio Público no tiene prohibición de ser reelecto. Sin embargo, para la Contraloría General de Cuentas, la Constitución Política de la República sí establece esa prohibición de reelección. El objetivo de este foro es que nosotros analicemos y demos nuestra opinión respecto de esta prohibición de no reelección, de reelección o la no reelección del Contralor General de Cuentas establecida en el artículo 233 de la Constitución Política de la República. Para comprender el espíritu de este principio, yo he consultado algunas fuentes que a mí me han ayudado y a ustedes también. Yo se las traigo en este momento para que las veamos. Por ejemplo, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica nos dice que reelección se entiende el derecho de un ciudadano que ha sido elegido y ha ejercido una función pública de renovar de forma periódica su postulación. Renovar de forma periódica su postulación, esa es una. Y de ser elegido una segunda vez o indefinidamente para el mismo cargo o mandato. Tengo una nueva acepción que dice que se entiende como reelección una nueva elección de una persona o la prórroga del ejercicio de funciones, es decir, porque ha sido elegido de nuevo antes de terminar las mismas. Este es el diccionario de Cabanelas de Torres. Además, tenemos otra que nos dice: es una segunda o ulterior elección de un funcionario para el mismo puesto en el que se ha venido desempeñando. Estos son los elementos que yo he tomado y sobre los que yo he
basado en mi opinión. En conclusión, yo puedo decirles, es probable que sea un análisis muy académico, pero ese precisamente es el sentido, ¿verdad? Que demos distintos aportes. Mi opinión es que no existe prohibición para que una persona que no está ejerciendo el cargo en este momento pueda postularse como aspirante a ocupar el cargo, y que por ende la comisión de postulación tampoco tiene prohibición para aceptar esa postulación y someterla al proceso completo. Ese es mi aporte y estamos abiertos a cualquier comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Fernández. Seguiremos entonces con el licenciado Gabriel Orellana. No solo es una oportunidad la que se nos ha brindado, sino que creo yo que adicionalmente es un honor, y ese honor es el que les quiero agradecer por esta invitación. Quisiera comenzar retrotrayéndome hacia unos 2000 años en la historia del derecho, el derecho romano. Hay una norma que dice que cuando el legislador quiso decirlo, lo dijo, y cuando no lo dijo, no lo dijo. Sobre esta línea de pensamiento, yo comenzaría por interpretar la Constitución en este sentido. ¿Quién es el Contralor de Cuentas? El que en este preciso momento está desempeñando esta parte. Si la Constitución dice que el Contralor no puede ser reelecto, se supone que es el individuo que en este momento ocupa este cargo. Ustedes vieron algunas de estas definiciones y dice una de ellas muy sensata y muy aplicable a mi criterio. Dice, no puede ser electo durante el tiempo que esté en funciones. Y es lo que pasaría si, por ejemplo, en este momento, a la persona que actualmente se desempeña en el ejercicio de este honroso cargo, se le quisiera reelegir para un segundo periodo. No puede. ¿Por qué? Porque ella desempeña el cargo de Contralor. Únicamente en función de los vocativos diplomáticos se acostumbra a decir el cargo último que desempeñó una persona, pero no tiene mayor trascendencia legal. Ustedes ven que en muchos países se habla del presidente Kennedy. El presidente Kennedy fue presidente en tal periodo, pero se le sigue llamando presidente. ¿Por qué? Porque es un vocativo honroso, un título que se utiliza para premiar ese esfuerzo. Pero en el caso de nuestra Constitución, yo quisiera referirme a dos principios constitucionales que vienen a reforzar esa norma del derecho romano. Cuando el legislador lo dijo, y cuando no lo dijo, no lo dijo. ¿Cuáles son esas normas? Hay dos principios. El principio de no reelección y el principio de alternabilidad con un calificativo adicional en el cargo de presidente de la República. Fíjense, en el cargo de presidente de la República. No hay ningún otro cargo en nuestra Constitución que tenga esa prohibición. Y las prohibiciones en el derecho son de aplicación restrictiva. Cuando se busca el espíritu de la ley, cuando no existe forma alguna de interpretar. Y de todos modos, el espíritu de la ley hay que buscarlo no como único método de interpretación. Existe también el método histórico. Y si vamos al método histórico, a la historia fidedigna de la Constitución, nosotros vamos a ver que el principio de no reelección o de alternabilidad en el cargo de presidente de la República se origina precisamente en estos días, hará ya 70 años, 1944,
el decreto 17 de la Junta Revolucionaria de Gobierno, que mucho me honra que mi padre lo firmó como ministro de Finanzas. Pero precisamente si ustedes analizan este decreto, hace un análisis histórico de la vida política de Guatemala y condena precisamente a la dictadura por la reiteración, la reelección del presidente de la República. Esa es la génesis de la prohibición constitucional que desde 1944, anterior a la constitución de la revolución, empieza a regir nuestro sistema jurídico constitucional y prevalece hasta la fecha. Es más, en la constitución de 1954 se permite expresamente la reelección de quienes, porque en ese tiempo la Contraloría era un tribunal de cuentas integrado por 5 magistrados y se les permitía la reelección. En las dos subsiguientes constituciones, en la de 1954 y en la del 65 no se dice nada, pero se permitió de hecho que algunas personas fueran reelectas para desempeñar este cargo. Pero en este momento yo quisiera nada más, para ilustrar este criterio de aplicación interpretativa de esta supuesta prohibición temporal, que nos plantea dos alternativas. Se prohíbe la reelección sucesiva, pero se permite la reelección intermediada por otros periodos. Simplemente comparémosla con una norma expresa, donde el constituyente, el legislador, cuando quiso decir, lo dijo. Y es esta: la persona que haya desempeñado durante cualquier tiempo el cargo de presidente de la República por elección popular no podrá volver a desempeñarlo en ningún caso. Lo dice. Pregunto, ¿para el Contralor de Cuentas? No. Es más, la Constitución dice: la persona que haya ejercido durante cualquier tiempo el cargo de presidente de la República por más de 2 años en situación de titular no podrá volver a desempeñarlo en ningún caso. El legislador constituyente sabía a lo que se estaba metiendo. Que tenía pésimos redactores, estamos de acuerdo. Pero si precisamente ninguna obra jurídica es perfecta para poder nosotros interpretar este artículo 233 que nos está dando dolores de cabeza, simplemente contrastemos estas dos normas, que las dos supuestamente contienen prohibiciones, una temporal, la otra permanente. Y para terminar, solo quisiera señalar dos cosas. La jurisprudencia de nuestra Corte de Constitucionalidad ha señalado que toda prohibición tiene que tener un fundamento razonable. Razonable quiere decir conforme a la proporción entre el fin que persigue la norma jurídica y la realidad. Una ecuación donde haya, repito, razonabilidad, la justicia. El punto es que en este momento veámoslo al revés. Si vamos a entender que las personas que han desempeñado alguna vez en su vida el cargo de Contralor General de la Nación van a tener esta prohibición, sencillamente estamos volviendo a la época de la Revolución Francesa. Son cargos eternos, son títulos que se van a perpetuar, y esto no lo tiene la Constitución, que reconoce el deber y el derecho de todos los ciudadanos a elegir y ser electos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Orellana.
Licenciado Chila tiene la palabra. Buenos días, es un gusto, un honor poder compartir con ustedes algunas ideas sobre este tema. Me gustaría iniciar con la definición de diccionario del término reelegir, que simplemente es volver a elegir. Partiendo de eso, pues tendríamos que contextualizar la norma que nos trae hoy acá. La última línea del primer párrafo del artículo 233 literalmente dice: en ningún caso el Contralor General de Cuentas podrá ser reelecto, reelecto siendo el participio del verbo reelegir, y por lo tanto podríamos cambiarlo y decir: en ningún caso el Contralor General de Cuentas podrá ser vuelto a elegir. Dicho esto, entonces la siguiente parte que tendríamos que analizar es el calificativo en ningún caso, porque vemos que hay ser reelecto, punto. El constituyente no amplía respecto a si es reelección alternativa o si es reelección perpetua, pero lo hace al inicio de la oración diciendo en ningún caso. Si venimos a modificar entonces a decir reelección, no se puede de manera inmediata, pero sí se puede de manera alternativa, estaríamos creando un caso de posibilidad de reelección. La Constitución dice en ningún caso. Si decimos no podrá ser reelecto 2 periodos, salvo 2 periodos que hayan transcurrido, estaríamos creando otro caso de reelección, pero la Constitución dice en ningún caso. Si vemos dentro de la Constitución, tenemos normas donde hay restricciones a la reelección o donde hay permisibilidad de la reelección. El caso más sonado y el caso más discutido que tenemos es obviamente el caso del presidente, quien haya ejercido el cargo presidencial. No vamos a andar en ese, sino me gustaría llamar la atención respecto a los magistrados de Corte Suprema de Justicia. La norma dice, el artículo 215, en su último párrafo: los magistrados de la Corte Suprema de Justicia elegirán entre sus miembros, con el voto favorable de las 2/3 partes, al presidente de la misma, el que durará en sus funciones 1 año y no podrá ser reelecto durante ese periodo de la Corte. Si vemos, el constituyente sabe perfectamente que la reelección puede ser limitada de manera perpetua o puede darse de excepciones. Y en este caso el presidente de la Corte Suprema de Justicia puede ser presidente en el periodo de 5 años una única vez, porque no podrá ser reelecto durante ese periodo de la Corte. Lo cual quiere decir, puede ser electo nuevamente magistrado y en los siguientes 5 años de periodo de magistratura volver a tener al mismo presidente de la Corte. Entonces el constituyente sí puede, sí lo ha hecho y sí lo hace dentro de la Constitución, calificar el término reelección para periodos alternativos, sucesivos o indefinidamente. El caso del Contralor, pues vemos que es un caso indefinido porque sí lo calificó diciendo en ningún caso. En ningún caso podemos elegir de nuevo a un Contralor General de Cuentas. En el gobierno municipal, específicamente, se establece que el gobierno municipal será ejercido por un consejo, el cual se integra con el alcalde, los síndicos y concejales, electos directamente por sufragio universal y secreto para un periodo de 4 años, pudiendo ser reelectos. Punto. Entonces, viendo esto, evidentemente la interpretación gira en torno a esos dos partes de la oración: en ningún caso y reelecto. Es opinión nuestra dada entonces que no es posible interpretar la reelección dándole excepciones a lo que el constituyente estableció, y debemos entender que no hay reelección en ningún caso posible. Alternativo, sucesivo, está totalmente prohibida la reelección, que es un caso limitado puramente dentro de la Constitución de sus derechos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo pensaría que si todavía continuara existiendo interés de parte de los señores comisionados, podemos trasladar el tiempo que nos hemos ahorrado en la presentación a preguntas. ¿Sí? Entonces procederíamos a la parte de preguntas. Estoy pidiendo que por favor vean los atriles hacia acá para que nuestros expositores invitados puedan sus nombres. De acuerdo con las reglas, entonces solo para recordarles, tendríamos 1 minuto por pregunta, 3 minutos por respuesta, y pediríamos a los señores comisionados que formulen preguntas y no discursos.
Entonces, también les voy a pedir que le formule la pregunta a uno de los expositores en particular. Sírvanse, por favor. ¿Alguna pregunta? Gracias. Qué bueno ver al licenciado Archila también, que una buena sorpresa para no hablar solo de impuestos. Con referencia a por qué el constituyente no puso específicamente la prohibición tal y como sí. Un comentario adicional. Creo que muchos de los problemas que hemos estado sufriendo en las comisiones de postulación es el tratar de parchar casuísticamente las normas constitucionales. Y entiendo que la prohibición, como bien el doctor Orellana lo decía, muy malos redactores en muchas de las normas constitucionales. Yo veo muy clara la prohibición al decir en ningún caso. El que debió haber dicho en ningún caso quien haya ejercido el cargo podrá ser reelecto, quizás hubiera sido una mejor redacción. Pero no encuentro que la prohibición esté dada para un periodo en específico, para el que ejerce actualmente, porque eso es lo que debió haber dicho la constituyente, y debió haber eliminado el término en ningún caso y haber dicho el Contralor General no podrá ser reelecto en el periodo inmediato siguiente al que ejerce el cargo. O sea, pudiéramos elucubrar cuál debió haber sido la redacción más adecuada. El problema es que ya la tenemos. Y vemos, es una reforma constitucional, cuál era el momento histórico en el año que se hace esta reforma, buscar la mayor independencia posible del Contralor que está en el ejercicio del cargo, podemos buscarle una razón como tal. El problema es que cuál fue la razón en el momento de la inclusión de la norma no nos importa mucho en este momento, porque tenemos que resolver hacia el futuro. Y creo que esa es la interpretación que debe quedar sentada hacia el futuro, cómo debe ser entendido como tal, y gramaticalmente no le veo ninguna salida, y recurrir al momento histórico y demás creo que daña la redacción como tal, como ha quedado. Al licenciado Gabriel Orellana y a la licenciada Fernández, ¿cuál es su interpretación entonces de un caso? ¿Cómo lo Pues a mí me cuesta mucho entenderlo de distinta manera, porque si lo comprendo de la luz de las definiciones, de las excepciones que existen, yo sigo pensando que la reelección es la elección inmediata, una nueva elección de la persona que está en ese momento en el ejercicio de funciones. En ningún caso puede permitirse esa reelección de la persona que está ejerciendo funciones. Yo no le veo ninguna dificultad. Gracias. Miren, yo tengo una concepción muy, llamémosle, muy particular, si ustedes quieren, de la Constitución. Pero creo que esta Constitución no puede ni debe jamás, como Constitución, interpretarse en sí misma como que fuera el Código Civil, la Ley Forestal o la Ley del Impuesto sobre la Renta. Una Constitución es un documento histórico, un documento político y, por último, si ustedes quieren, una norma jurídica. Pero esta norma jurídica, tomando por ejemplo el caso que nos señalaba el licenciado Archila con relación al presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué quiere decir? Él señaló precisamente una hipótesis. Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia puede ser reelecto para el periodo inmediato siguiente, o si ustedes quieren, para 2 periodos después. En cada uno de esos periodos en que él se desempeñe como magistrado podrá
desempeñar la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y del organismo judicial. ¿Qué les está diciendo esta lógica jurídica? Que nuestra Constitución, con la única excepción del presidente de la República, permite las reelecciones espaciadas. Se me fue el nombre técnico en este momento, pero el punto, gracias, alternativo, sí. Pero de nuevo vuelvo al punto. El peso de nuestra tradición, la historia de la fidedigna de la institución constitucional es permitir toda reelección, con excepción de la del presidente de la República. Por eso es que se habla que la constitución política de un país no se puede interpretar única y exclusivamente en base a su texto literal. ¿Por qué? Porque la Constitución, como documento histórico, político, jurídico, entraña una serie de valores y de principios que son los que van matizando esa interpretación a lo largo del tiempo. Imaginémonos qué hubiera pasado con la Constitución de los Estados Unidos de América si se interpreta literalmente. Esa Constitución se hubiera anquilosado y no tendría ningún valor, pero ha sufrido interpretaciones a lo largo del tiempo y de la historia, y por eso es que ha sobrevivido a 200 años. Ese creo yo que es el punto. Una Constitución, si nos vamos a dedicar a interpretarla literalmente, no vamos a llegar a ningún punto, la vamos a condenar al fracaso. Gracias. Agradeciendo las excelentes exposiciones, creo que son enriquecedoras. Veo un punto común únicamente en los distintos análisis hechos, y es que el Contralor actual no puede ser reelecto. Eso sí creo que hay un consenso. Entonces mi pregunta va encaminado a eso. ¿Cuál sería el espíritu o la idea detrás de prohibir la reelección del actual Contralor? Esa sería una pregunta, no sé, dirigida tal vez al licenciado Marcel, doctor Marcel, por decir algo, pero me gustaría en verdad escuchar la opinión de los cuatro. Efectivamente, los abogados somos complicados, porque el principio que estamos defendiendo es exactamente el mismo. Si nosotros nos damos cuenta, no es dable al intérprete distinguir donde el legislador no distinguió, ¿verdad? No podemos distinguir. Ese es precisamente, ahí estamos de acuerdo todos, ¿verdad? Si el legislador hubiera querido. Por eso es que si el legislador hubiera querido, hubiera establecido otra regla para el Contralor. Y aquí estamos precisamente en un tema donde el legislador constitucional, que dicho sea de paso es una reforma constitucional, no le quita mérito, pero sí es importante saber el contexto histórico donde se realizó la reforma. Entonces sí tenemos que ubicarnos, pues, de que existió un deseo para que se restringiera o tuviéramos la excepción a la regla de la reelección, porque como ya vimos, todo el mundo aquí puede ser reelecto en cualquier cargo. De hecho, recordemos e insisto, en esa reforma constitucional se le quita la prohibición de reelección a los alcaldes, que era lo que tenían. O sea, también se abrió ese espacio de los alcaldes. Aquí se establece la prohibición de la reelección y el deseo fue precisamente el fortalecimiento de una institución de control fundamental para el Estado. Y cuando, como bien decía el licenciado Archila, cuando se califica en ningún caso, no le es dable entonces al intérprete distinguir, en ningún caso. Yo me resisto a pensar, y estamos de acuerdo que una constitución no se interpreta como una ley forestal ni como el Código Civil, pero tampoco tenemos que buscarle otras interpretaciones cuando el mandato es claro y el deseo fue precisamente de restricción. Aquí vemos una norma imperativa, restrictiva y que sí califica la situación. En ningún caso podrá haber reelección.
Si vamos a qué es reelección, entonces vamos a volver a elegir y ahí termina. Buscar la alternabilidad o pretender que con la alternabilidad ya no es este contralor, sino que es otro, también habría entonces complicaciones, ¿verdad? Yo sostengo, alguien que ya fue electo va a poder ser reelecto en cualquier momento porque ni la Constitución lo califica ni el diccionario lo califica. Por lo tanto, esos son los aspectos que creo yo que debemos rescatar. Históricamente, en la reforma constitucional, insisto, sí se deseaba tener órganos de control. Recordémonos que fue consecuencia del Serranazo, etcétera, etcétera, que se quería pretender entonces crear mecanismos para que eso que pasó no volviera a ocurrir. Desde mi perspectiva, la búsqueda de la alternabilidad acá va a tratar de lograr una mayor independencia de este órgano contralor. Permitirle la reelección al actual puede dar lugar a juegos de intereses perversos en el momento de la designación. Pero considero que el legislador constitucional de la misma forma pensaba que el permitirle a alguien la reelección posteriormente también daba lugar a juegos de intereses particulares. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con periodos cortos para ninguno de los cargos de control, tanto organismo judicial, Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas, porque en algún momento histórico de las elecciones, ya que los periodos no coinciden, vamos a tener el cuestionamiento de la integridad y la independencia de quien está en el cargo en vistas de la siguiente elección que podrá tener adelante. Y eso creo que el legislador en el caso del Contralor trataba de evitar esos cuestionamientos de integridad, permitiéndole 4 años y haciendo imposible que por intereses particulares, políticos y demás, se buscara colocar a alguien que fuera afín a un gobierno anterior, a un ejecutivo anterior, a un organismo legislativo anterior, y darle esa independencia y aportarle el cargo. Digo, en lo personal yo no estoy de acuerdo. Creo que los órganos de control deberían tener periodos muchísimo más largos, si no es que vitalicios, pero ya tenemos una norma constitucional que lo restringe y mi interpretación es que es por esa razón, darle la total independencia, que no tendrá ningún compromiso para tratar de lograr perpetuarse en el puesto, aunque sea de manera alternativa a lo largo de la historia. Quiero responder directamente a su pregunta. ¿Por qué o cómo se justificaría que se prohibiera a la persona que actualmente desempeña la Contraloría ser reelecta para el periodo inmediato siguiente? La respuesta, a mi juicio, tiene una razón de ser. Ustedes la pueden encontrar, por ejemplo, en ciertas normas de la Ley del Servicio Diplomático, y es que existe la posibilidad de que el Contralor durante sus 4 años desarrolle vínculos de afinidad con determinadas personas, funcionarios, que posteriormente le generen una situación de intereses creados, y por ese motivo se pretende cortar a los 4 años ese periodo para luego dejar un periodo de enfriamiento y posteriormente pueda ser reelecto. ¿Por qué insisto en que puede ser reelecto? Porque en derecho constitucional hay un principio interpretativo. De nuevo, vuelvo al punto. Una constitución no se puede interpretar como cualquiera otra ley. Para comenzar, es la ley suprema, la ley superior, la ley de leyes, la que dice cómo se hacen las otras leyes, pero ninguna otra ley le puede decir cómo se hace la constitución y cómo se reforma. Esta es la ley que la tiene que decidir, y ese principio es muy sencillo: indubio pro libertate. Lo que no está prohibido está permitido. Y la gran pregunta es esta: la prohibición que establece la Constitución, mal redactada, si ustedes quieren, es contra el Contralor. ¿Quién es el Contralor? El que en ese momento desempeña ese cargo. Así de sencillo.
como yo lo veo. Yo lo que considero que tiene el espíritu de la prohibición, porque si ustedes se dieron cuenta al inicio de mi presentación, les propuse los otros órganos extrapoder y en ellos no está establecida constitucionalmente la prohibición. Yo considero que se debe a la función tan específica que le compete al Contralor y a la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Que eso, a pesar de ser órgano extrapoder, es una función específica y es muy delicada, y yo pienso que eso puede estar en el espíritu de prohibir la reelección. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Buen día. En realidad, creo que agradecemos muchísimo los aportes que ustedes nos han dado. Me gustaría una opinión, no sé si es posible, de los cuatro, en el sentido que, sobre todo en las comisiones de postulación, cortes, hay un sentimiento muy generalizado que es necesario cambiar, por ejemplo, la ley de comisiones de postulación. ¿Recomendarían ustedes, digamos, hacer algún cambio específico, no solamente a la ley, sino al tema del artículo constitucional? Yo no estoy seguro que esa pregunta esté relacionada con el tema del foro. Licenciado, su pregunta me parece sumamente interesante, porque creo yo que en este momento